la moneda claramente en mi mano. Y por otro lado, las monedas que ya pasaron. Vamos a intentarlo. Bajo la mano. Y justo por el centro, por aquí, acomodamos. Y 1, 2 y la moneda traspasa. Ahí está. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión tengo un efecto de magia revelado para ti que no es un truco, es el truco de magia. ¿Por qué digo esto? Porque con este efecto vas a dejar alucinando a cualquier persona, te lo aseguro. En este efecto vamos a utilizar ese pequeño artefacto que nos vuelve loco a todos, el dinero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que esta moneda, que en realidad no es una, no dos, no tres, sino 4 monedas, traspasen la mesa. Por arte de magia, así es. De verdad este efecto es uno de mis favoritos, por no decir que el favorito en la magia con monedas, y el día de hoy lo tengo con mucho cariño para todos ustedes. Así que ya sabes cómo funciona esto. Primero vamos con la presentación del efecto y si te gusta, te espero en la revelación. Así que sin más tiempo que perder, vayamos con la presentación porque de verdad vas a alucinar. ¡Vamos allá! Existe una frase la cual asegura que la mano es mucho más rápido que la vista. Muchos lo afirman, muchos lo niegan y otro tanto tiene sus dudas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a intentar comprobarlo con 1, 2, 3 y 4 monedas. Para este efecto vamos a utilizar 1, 2, 3 y 4 monedas que estarán desde el inicio completamente aseguradas encima de la mesa. Sería muy fácil tomar cada una de ellas y llevarlas por la orilla hasta llegar abajo de la misma. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer algo completamente diferente y completamente único. Presta mucha atención. Mi mano completamente vacía baja claramente, esperando que cada una de las monedas haga algo diferente. 1, 2, 3 y con la cuarta moneda buscamos el punto y por aquí la moneda traspasa claramente. Ya no tengo absolutamente nada y la moneda ha pasado. La primer moneda. Vamos con la siguiente. Lo repetimos, mira. 1, 2 y 3. 3 monedas arriba y una abajo. Una que ya pasó. Claramente bajo la mano y nos volvemos a acomodar con 1, 2 y la tercera moneda. 1, 2. Claro que si no lo hago tan fuerte, la moneda no se escucha y tengo que dar un pequeño golpe para que la moneda caiga. Ahí está, 2 monedas. Esto quiere decir que vamos justo por la mitad, teniendo 2 y 2 en cada mano. Nos vamos por la tercera. Presta atención, 2 monedas que ya pasaron y nos vamos por la tercera. Acomodo 1 y la siguiente traspasa. Se escucha claramente cómo traspasa cada una, pero llegamos a la parte más importante y de igual forma la parte más difícil, ya que nos queda solamente una moneda, la moneda más importante ya que no la puedes perder de vista en ningún momento. Vamos a hacerlo, mira, la moneda claramente en mi mano y por otro lado las monedas que ya pasaron. Vamos a intentarlo, bajo la mano y justo por el centro, por aquí, acomodamos y 1, 2 y la moneda traspasa. Ahí está. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4 monedas. ¿Qué tal te pareció este efecto de magia? De verdad, no exageraba al decir que es un efecto muy visual, eso ante todo, pero que también es muy bonito de realizar porque deja muchas reacciones. De verdad tardaría muchísimo contándole cada una de las reacciones que he conseguido con este efecto en específico y lo mejor de todo es que el día de hoy lo tengo revelado para todos ustedes. Así que bien, sin perder un segundo más, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás.
Y bien, hemos llegado a la revelación de este efecto. Si estás acostado, si estás en un sillón tirado, ponte en una mesa, toma 4 monedas y repite paso a paso lo que te voy a mostrar. Ahora, quiero recalcar una cosa. Para este efecto se utilizan únicamente 2 técnicas. La primera sería empalme y la segunda sería lapping, o también conocido como regazo. Estas 2 técnicas ya las revelé anteriormente en mi canal. Si lo quieres aprender de forma detallada y hasta con teoría, aquí arribita te dejo los videos. Pero eso no quita el hecho que también en este video te voy a enseñar paso a paso cómo llevarlos a cabo. Ahora, vamos a iniciar. Para este efecto solamente necesitas 4 monedas. Si ya dudabas si había una quinta, si había una sexta, para nada. 4 monedas. Lo que sí es muy importante es que sean de la misma denominación. Ahora, vamos con la primera parte. Enseñar las monedas y utilizar mi mano de apoyo, es decir, la mano que no estoy acostumbrado a utilizar para colocar las monedas en mi palma. Tomamos una, tomamos 2, 3 y 4 monedas. Esto lo pongo exactamente en mi palma para hacer, valga la redundancia, un empalme. ¿Qué es esto? Tomar una moneda que está centrada en mi palma como si no existiera, es decir, utilizando mi mano de forma natural, sin presionar mucho para que no se vea forzado, pero para que el público no pueda distinguir que en realidad estoy escondiendo una moneda. Ahora, si yo coloco 3 monedas más encima de esta, lo que voy a hacer es primero voltear, tirar, haciendo esta especie de base para que las monedas no caigan encima de la mesa, sino que tenga las 3 monedas, y lanzar. Lanzo las monedas. Y justo cuando hago esto, ya tengo el empalme, pero lo último que quiero es que el público pueda distinguir esto. Y para eso vamos a utilizar el regazo. ¿Cómo voy a hacer esto? No dejando caer la moneda aquí, sino haciéndolo un poco más invisible. Para esto voy a tomar la excusa de que estoy sacudiendo la mesa como si estuviera limpiando mi área de magia. Es decir, 1, 2, 3 y 4, aviento 3 y limpio. Y exactamente cuando estoy en la orilla para empezar a limpiar hacia el centro de la mesa, tiro la moneda. Ahí lo lograron escuchar porque lo estoy haciendo muy lento, pero para que se den cuenta en qué momento tiene que caer. Tengo la moneda en mi palma, aviento y limpio la mesa. De esta manera lo puedo hacer 1, 2, para que el público también lo vea como algo natural y no nada más ¡fum! Un movimiento extraño. Pero ya una vez que hago esto, ya soy completamente libre de enseñar mi mano entera sin ocultar nada. Ahora, en este punto, a mí me gusta recalcar precisamente esto, que no tengo nada en mi mano. Todo el público piensa que las 4 monedas se encuentran en mi mano izquierda y por otro lado mi mano está vacía. Lo que tengo que decir es, mira, mi mano vacía baja claramente, esperando que las monedas hagan algo diferente. Y esto lo hago para que realmente escuchen que no es una moneda, no son 2, sino que se escuchan varias monedas. Ahora lo que tengo que hacer es ir depositando una a una las 3 monedas. Pongo 1, pongo 2, pongo 3. Ahora un consejo, mientras estoy depositando estas 3 monedas, el público se centra en esta parte de la mesa y no en mi otra mano, así que yo tranquilamente tomo la moneda que ya cayó en mi regazo. Voy depositando y mi mano se va hacia la moneda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 1, 2, 3 y mi mano sigue en esta posición. ¿Para qué? Para simular que realmente tengo una última moneda, la 4ª moneda. Para que el público realmente lo crea, simulando que realmente la tengo en mis dedos. Ahora lo que tengo que hacer es justo cuando volteo, dar un golpecito en la mesa. Pero no un golpe brusco. Esto lo hago para empatar tanto el golpe de abajo como el golpe de arriba y que se vea verídico. Y ya una vez que estoy en esta posición, lo único que hago con la moneda es esto, obviamente por debajo. Esto es lo que crea el sonido como si estuviera traspasando la moneda. Así que tengo la moneda y 1, 2, 3, la moneda pasa. Muestro mi palma completamente vacía y mi mano viene otra vez hacia el centro de atención. Muestro la primera moneda. Giro y deposito. No en la misma línea para ir separando, digamos, una escena de otra. Retiro la moneda para que le den importancia a esta, pero que no se confunda con lo principal que son las 3 monedas que van a ir traspasando consecutivamente. Nos vamos a realizar la misma técnica ahora empleando otro tipo de regazo, uno más sencillo. Presta mucha atención. Tomo una moneda, otra y otra. 3 monedas. Giro, caen 2 monedas y tengo una en empalme y lo que hago es
aventar las dos. Ahora lo que tengo que hacer no es limpiar, se vería ya muy repetitivo, ni que estuviera haciendo el aseo, estás haciendo un truco de magia. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar varias técnicas diferentes. Y en esta segunda ocasión lo que vas a hacer es tomar la moneda y arrastrarla hasta el final como si arrastráramos cualquier objeto. Muchas personas hacen eso. Las personas que se cortan demasiado las uñas muchas veces no pueden agarrar cartas, monedas o cosas que están muy planas, y lo que hacen es llevarlo a la orilla de la mesa. Entonces lo que hago es utilizar mi empalme para llevar a la orilla, pero no tomar la moneda, sino tirarla en mi regazo. Tiro, cierro, y la moneda que muestro no es la que estaba en la mesa, sino la que estaba en empalme. Así que arrastro y enseño la moneda. Una moneda que ya pasó, tengo que recalcar eso. Bajo, y mientras bajo, acomodo una. Mientras acomodo la siguiente, tomo la moneda, deposito, y aquí me gusta hacer digamos, no es una broma, sino simplemente es un detalle que puede dejar alucinando más a las personas, que es decir, bueno, vamos a hacerlo, y aquí no hago tanto ruido. Y lo digo para precisamente utilizar el siguiente comentario. Si no lo hago muy fuerte, la moneda no alcanza a traspasar y se queda en el centro, así que tengo que golpear y la moneda cae. Y las personas escuchan y se llegan a impactar más porque tú tienes el control total de las monedas, así que muestras tu mano y realmente tienes dos monedas. ¿Qué es lo que sigue aquí? Aquí las monedas quedaron justo en la posición correcta para que las dos palmas se vean iguales. Cierro. Tomo una moneda, la pongo en el centro y la otra la pongo ya donde empiezan mis dedos, de esta manera. Si se fijan, no es exactamente la misma posición, pero se ve muy similar, por lo cual el público lo puede entender como si fuera algo completamente normal. Tengo mis palmas así y esto es muy sencillo. La moneda que queda aquí, la dejo aquí precisamente para que al momento de cerrar, la moneda quede en esta posición, no completamente encerrada, sino así, ya que la voy a tirar en mi regazo. Y para esto, cierro y digo 2, y cuando hago esto, estoy tapando de forma muy brusca, lo puedo hacer sin tapar, 2 y 2. Ahí vieron claramente cómo la moneda cae, lo vamos a repetir, pero ya bajando las manos. Tenemos 2 y 2. De esta manera, así de sencillo, no haciéndolo brusco, no soltando puñetazos, sino simplemente dejando caer la moneda de una forma muy natural. Ya que enseñamos 2 y 2, lo que ahora tengo es una moneda y dos monedas. Así que nuevamente abro y bajo mi palma, y cuando cuento 1, tomo la moneda y suelto 1, 2, 3, la moneda cae. Y se escucha, recalca eso, se escucha cómo cae la moneda. Tenemos 3 monedas. Mi parte favorita. Deposito monedas y hago el siguiente comentario. La última moneda. Si puedes hacer coin roll, hazlo porque se ve muy elegante. Si no sabes, aquí arriba te dejo el video para que lo puedas aprender a realizar de forma perfecta. Y una vez que hago esto, lo que tengo que decir es, la moneda más importante, presta atención, no la puedes perder de vista. Y esto lo hago precisamente para que el público todavía explote más, así que se los recomiendo muchísimo, no la puedes perder de vista. Lo único que hago es ponerla en mis dedos de esta manera, con el dedo pulgar por detrás y mi dedo índice por enfrente, y al momento de cerrar mi otra mano enfrente de la moneda, hago esto, oculto con mis otros dedos que se encuentran enfrente de la misma, de esta manera. Y ya, es simplemente este movimiento. Ahora, ya que hice esto, para no enseñarla como si me lo hubiera escondido, lo que hago es simular que la moneda estuvo aquí. ¿Por qué? Porque la atención se centra aquí, desaparece, nadie ve esta zona, y es cuando hago como si la tomara del montón de las monedas que estaban en la mesa. Esta probablemente, o bueno, no probablemente, sí es la técnica más difícil porque es un regazo muy rápido y en el cual tienes que tener muy practicados tus ángulos. Vas a hacer esto, no en el centro, sino en la orilla. ¿Por qué? Porque vas a lanzar la moneda de una forma recta y digamos muy abajo sin que pegue en la mesa porque se puede escuchar. Lo que voy a hacer es aventar la moneda al mismo tiempo que giro, haciendo que la moneda vaya a mi regazo. Lo vamos a intentar de forma muy drástica, se va a poder ver el movimiento. Creo que sí se vio en la cámara, vamos a repetirlo. Tengo la moneda y aviento, ahí está, ahí claramente se vio. Eso lo tengo que practicar primero sin ocultar ángulos, nada más para entender el movimiento, y ya una vez que lo entendí, que lo reflexioné, que lo tengo bien memorizado, ahora sí empezar a ocultar ángulos. Y les digo, entre más abajo esté la mano, mejor,
nuevamente, ahí está. Así es como lo tenemos que conseguir, ¿ok? Entonces, vamos a sumar este movimiento con las monedas. No queremos centrar mucha atención en esto porque obviamente nos vamos a poner un poco más nerviosos, así que vamos a utilizar el resto de las monedas para hacer, digamos, una distracción, pero sin que llegue a ser una distracción muy grande. Así que colocamos moneda y decimos una moneda en mi mano y el resto debajo de la mesa, ¿ok? Creo que ahí se alcanzó a ver, pero precisamente es para que entiendan el movimiento. Cae la moneda y lo que tengo que hacer es bajar las 3 monedas claramente enseñando de esta manera. Y ya lo único que tengo que hacer es tomar la moneda invisible en la punta de mis dedos, acomodarnos y 1, 2, 3, la moneda cae. Haciendo que no solamente una, no dos, no tres, sino 1, 2, 3 y 4 monedas pasen debajo de la mesa. Y bien, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado este efecto, pero sobre todo que lo pongas en práctica para que saques muchísimas sorpresas, al igual que un servidor. Y bien, sin más que decir, y si te gustó realmente la edición, el efecto, la iluminación o cualquier cosa en general el video, te pediría por favor que me regales un like, que te suscribas activando esa pequeña campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ni un solo video de este canal. De igual forma, comenta aquí abajito tu parte favorita del video o bien alguna idea para un próximo video. Te aseguro que tu idea podría ser la idea principal para el siguiente video. Y por último, si crees que a una persona le puede interesar este contenido, te invito a que lo compartas. Ahora bien, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.